Imagínate que eres un tiburón blanco, nadando libre por el océano, orgulloso, confiado, pues sabes que eres el rey de los mares. No le temes a nada, hasta que un día alguien desafía tu autoridad, siendo el primero en darte caza. Muy buenas a todos, bienvenidos, soy JC Oceans y en este vídeo vamos a hablar de algo muy inusual. El único enemigo natural que tiene el tiburón blanco, nada más ni nada menos que la orca. Si has entrado en este vídeo seguramente te estés preguntando si es real que el tiburón blanco puede llegar a tener un enemigo natural. Pues la verdad es que sí, y quédate porque te lo voy a explicar con todos los detalles. Para que entres en contexto, un tiburón blanco puede pesar alrededor de 2 toneladas y científicamente demostrado se dice que puede llegar a medir 6,4 metros, pero realmente es muy seguro que pueden existir tiburones incluso mucho más grandes de estos 6,4 metros, pero científicamente no se tienen datos registrados de estas medidas. En cambio, por otro sitio tenemos las orcas. Las orcas pesan alrededor de 9 toneladas y pueden llegar a medir alrededor también de 9 metros. Es decir, que por masa corporal las orcas son mucho más grandes que los tiburones. Sin embargo, esta gran diferencia de peso no justifica el ataque de una orca a un tiburón, porque una orca realmente puede atacar a leones marinos, pingüinos, presas mucho más fáciles, y un tiburón blanco, aunque mida un poco menos, es muy ganso, tiene unas gran filas de dientes que si te clava eso estás perdido. Entonces, ¿por qué las orcas deciden atacar a los tiburones como presa? Primero de todo, las orcas se diferencian por ecotipos. Esto significa que las orcas pueden vivir en diferentes hábitats y en cada hábitat se especializa como unas formas de caza. Os voy a poner un ejemplo. Las orcas que viven en el norte, en el mar que está cerca de Noruega, tienen una forma de cazar muy particular. Para cazar los bancos de peces, las orcas se coordinan entre ellas de una forma muy interesante. Dos orcas se sumergen en la profundidad y empiezan a rodear el banco de peces sacando burbujas por el espiráculo. Esto lo que crea es una pared de burbujas que empieza a rodear a los peces. Entonces los peces asustados se quedan dentro de ese círculo y eso permite concentrar a toda la masa de animales ahí dentro. Cuando la masa de peces está concentrada en esa gran bola, las orcas que han hecho estos círculos mantienen estos círculos para que se mantenga la pared y entonces otras empiezan a cazar desde abajo y después se intercambian posiciones para así poder alimentarse todas. Y no solo eso, existen muchas más formas de cazar y lo más interesante es que todas estas formas de cazar son heredadas, es decir, que son transmitidas de generación en generación. Otro caso interesante es el que se da en la Patagonia, en el sur de Argentina, donde habréis visto seguramente estas imágenes de estas orcas que salen del agua para cazar a los lobos marinos. Son las únicas del mundo que hacen esto, que son capaces de arriesgar su vida y su seguridad porque al fin y al cabo pueden quedar varadas para dar caza a estos lobos marinos despistados. Normalmente cazan crías que no conocen aún los temores del océano que esconden ni conocen las amenazas que pueden presentar, entonces suelen ir por la costa tranquilitas sin preocuparse y de repente las orcas que van vigilando por la costa, cuando encuentran la oportunidad se lanzan, salen del agua, atrapan una y la meten para adentro y empiezan a balancearse entre ellas para volver otra vez al mar. Esta es una táctica súper arriesgada para ellas, súper peligrosa, porque si se quedan fuera del agua podría significar su muerte. Suscríbete. Y no es el único caso, existen más casos de alta inteligencia en que las orcas se coordinan entre ellas para dar caza a ciertos tipos de animales. Una de las cosas que comparten en común es que estos animales siempre cazan en manada, cazan en grupo. No significa que algunas veces hayan orcas solitarias que cacen solas, pero normalmente suelen ser exiliadas de la manada por alguna razón, ya que entre ellas también hay escalas sociales muy elaboradas. En este vídeo, por ejemplo, las orcas tienen que cazar a estas focas y estas focas se encuentran subidas en unas rocas y la marea está empezando a subir. Una vez suban a la marea, saben que las focas van a tener que abandonar la seguridad que les otorgan las rocas y meterse en el agua. Ellas se suelen ir a los bosques de algas para ocultarse. Entonces una orca empieza a pasar primero haciendo chapoteos en el agua para asustar a las focas que se encuentren escondidas y dos orcas más van por detrás en modo sigilo esperando a que ésta salga. Ahora que ya sabes todo esto, seguro que no piensas igual de las orcas. Dices, hostia, estas son jodidas, pueden ser asesinos letales que si quieren darte caza no te vas a escapar, y los tiburones no son una excepción.
Todo empezó en 2017 en la bahía de Gansbaai en Sudáfrica, donde empezaron a aparecer tiburones muertos varados en la arena. Este fenómeno es muy extraño, normalmente no se suelen ver tiburones en la arena, es decir, se habían visto casos, pero por ejemplo una vez cada 10 años, y de repente empezaron a aparecer de forma sucesiva. Justo todo esto coincidió con el avistamiento de 2 machos orca que aparecieron en la bahía recientemente. Estos 2 machos eran muy característicos porque los dos tenían la aleta dorsal caída pero en direcciones contrarias. Una vez empezaron a aparecer todos estos cadáveres de tiburón, se descubrió un patrón, y es que todos estos tiburones carecían de un órgano muy importante en su interior. A todos les faltaba el hígado. El hígado de un tiburón representa alrededor de 1/3 de su masa corporal, es decir, que es mucho. Los tiburones blancos, sobre todo, son tiburones que pueden realizar migraciones. Eso significa que cuando un tiburón hace una migración, es posible que esté mucho tiempo sin comer. El hígado es un órgano que le permite al tiburón almacenar muchas grasas. Entonces es un manjar perfecto para todo aquel que pueda, claro, obtenerlo. Y las orcas son las únicas capaces en todo el planeta de dar caza a estos grandes seres. ¿Y cómo lo hacen? Te estarás preguntando. Pues utilizan una técnica en la que primero van a aturdir el tiburón. Una cosa que está muy heavy es que los tiburones ni las orcas presentaban marcas de mordedura. Eso significa que las técnicas de caza eran muy avanzadas y muy precisas. Aunque en Sudáfrica no se habían dado nunca estos casos de orcas ataques a tiburones, sí que había sido un fenómeno que se había conseguido grabar en las aguas de Costa Rica. En este vídeo es muy heavy y muy impactante porque las orcas se ponen de acuerdo y se coordinan primero para aturdir al tiburón dándole aleteazos para que se quede medio bobo, y una vez que el tiburón está así en un estado de trance que no sabe qué está pasando, las orcas, una le agarra la aleta dorsal para mantenerlo inmóvil y otra accede a su hígado por la parte inferior y es capaz de quitárselo de forma quirúrgica. Es decir, la precisión de la operación que hicieron estas orcas me parece fascinante. Así que la respuesta del principio a la pregunta de si los tiburones tienen depredadores naturales es que sí, y todo esto también trajo consecuencias. Pensad que en Sudáfrica es donde se hacía el cage diving con tiburones blancos, donde unos barcos iban con unas jaulas, las tiraban al agua y ponían a los buceadores. Entonces no estábamos hablando de que hubieran 10 o 20 empresas, habían tal vez 50 o más barcos que se dedicaban a esta actividad, y ahora de repente todos los tiburones blancos desaparecieron del mapa. Incluso un tiburón blanco que tenían rastreado porque tenía un chip localizador lo descubrieron meses después que se había ido a Madagascar, es decir, había hecho una migración de más de 9.000 kilómetros solo para huir de las orcas. Imaginad la amenaza que suponían estas para los tiburones blancos. Hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado, espero que hayáis aprendido algo sobre el océano, sobre los tiburones y su relación que tienen con las orcas, y os mantendré informados si se van apareciendo estos tiburones de nuevo, estas orcas se van, a ver qué es lo que pasa. Así que suscríbete, me apoyarías muchísimo, y para la próxima semana estate atento porque veremos por qué los tiburones